Vamos a trabajar, ya saben, la parte de biología, pero ahora vamos a trabajar otro tipo de ejercicios. Vamos a trabajar ejercicios de simulador como tal, entonces vamos a trabajar ejercicios mezcladitos de todo un poco, dependiendo del simulador que vaya saliendo. Y vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer. Ahí tienen el primer ejercicio en pantalla. Y la mecánica va a ser exactamente la misma, ¿no? Yo espero su respuesta del chat. En esta ocasión vamos a dar máximo 1 minuto y medio por ejercicio para tratar de avanzar más de ejercicios. Y igual, si llegamos a mitad de aforo, simplemente revisamos de ese rato. Entonces ahí tienen el primer ejercicio, chicos. Andrea, ¿me confirma si se ve bien, si se me escucha bien, por favor? Sí, Licen, todo bien. Todo bien, ya, perfecto. Entonces vamos, chicos. Tratemos de ganar tiempo porque yo no me puedo extender de mi tiempo, ¿no? Lastimosamente tuvieron problemas con química, pero nosotros nos mantenemos hasta la 1:30. Entonces tratemos de avanzar rápido. Ahora, como estos ejercicios que les estoy presentando son sacados de simuladores y pilotajes, entonces sí, algunos se van a ver medios borrosos, pero si alguno no lo leen, me avisan por favor para yo leérselos. 6, 8, 10, vamos 12, necesitamos llegar por lo menos unos 20. Todavía tienen 20 segundos. Y a 10 segunditos. Bueno, pero están respondiendo bastante, eso me alegra. 3, 2, 1, vamos a ver, chicos, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, con base en la información, identifica la teoría de la evolución a la que se hace referencia. Dice, la imagen muestra la evolución de las extremidades traseras de los cetáceos. Estamos viendo allí cetáceos ancestrales donde tenemos el fémur, donde tenemos tibia, donde tenemos falanges. Luego estas extremidades se han ido acortando hasta que en los cetáceos modernos a lo mucho encontramos un fémur o algunos con algunos huesos. Extremidades. Me dice, los cetáceos modernos perdieron las extremidades de manera intencional debido a la falta de uso, como se observa en la imagen. Esta característica adquirida se transmitió a la siguiente generación. ¿Quién nos hablaba de uso y desuso? Uso y desuso de los órganos nos hablaba Lamarck. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la respuesta correcta aquí es Lamarck. No se olviden. Caracteres adquiridos por uso y desuso, automejoramiento, caracteres adquiridos heredables. Darwin era al azar, por adaptación al medio, presión de selección, el más fuerte sobrevive. No se olvidarán esas palabritas claves que a mí me ayudan a distinguir entre una teoría u otra. Rápidamente aquí tenemos el siguiente ejercicio y la mecánica sería exactamente la misma, ¿no? Creo que aquí obviamente esta es la 1, la de viejito sería la 2. Este más chiquito, hagámosle a mano. Más rápido. Sería la opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Listo, espero sus respuestas. Ya me están llegando respuestas. Seis, 8. Trece. También, chicos, todavía no funciona la plataforma o la aplicación. Algunas personas sí pueden entrar, otras no, pero se está repitiendo el día de hoy el mismo simulador que el de ayer, por si acaso. Ya, tenemos los suficientes. Vamos a ver.
Hablamos de esto y dice, en medio de un bosque primario se ha establecido un sistema de producción ganadero que está causando impactos negativos al medio. Esto ocurre porque se vierten los residuos en la mayoría, en los arroyos naturales, se emiten gases de efecto invernadero, se impide el flujo de la fauna silvestre y se pierde una gran cantidad de agua al distribuirla en los potreros. Entonces, con base en el texto, seleccione las estrategias que disminuyen los efectos descritos. ¿Cuál es el efecto? Esto del efecto negadero, el efecto ganadero dentro del bosque primario, ¿no es cierto? Lo de vertir residuos en arroyos naturales, lo de aumentar los gases, lo de impedir el flujo de la fauna silvestre, todo esto, ¿no? Entonces me dice, instaurar un sistema de compostaje para los residuos orgánicos, desmontar el bosque primario para el establecimiento de forrajes, impermeabilizar las redes de distribución de agua en los potreros, o usar semillas exóticas para diversificar la producción. Desmontar el bosque jamás, ¿no es cierto? Porque se supone que los bosques primarios son una fuente genética silvestre. O sea, son una muy buena fuente como para estarla desmontando más fácil. Nos llevamos la parte ganadera a otro lado. Peor usar semillas exóticas. Estamos diciendo que tenemos que utilizar siempre plantas endémicas para que no alteren el ecosistema. Entonces ya de plano se vería que es 1 y 3. Para los que no saben qué es compostaje, esto de establecer un sistema de compostaje se refiere a un sistema en el que vamos a descomponer la materia orgánica produciendo abono prácticamente. Y eso ayuda porque nos va a beneficiar no solo con el abono que vamos a producir, sino que el impacto ecológico es mucho menor. Si no tenemos preguntas allí, vamos a la siguiente. Aquí la tienen. Y la respuesta exacta, bueno, la mecánica es exactamente la misma, ¿no? Vamos a ver. Ya, por ahí ya tengo algunas respuestas. Vamos 8. Vamos 10. Aquí están entre la B y la C. Llevamos 15. Y listo, ya tenemos. Vamos a ver. Veis el ejercicio, chicos. Me dice, relaciona el tipo de reproducción por fragmentación que se realiza en las plantas con su ejemplo característico. Tenemos bulbo, tubérculo y rizoma. Para los ejemplos me dice, la papa presenta un tallo subterráneo de forma esférica, suculenta, en cuya superficie se desarrollan yemas capaces de generar una nueva planta. El plátano se genera cada cierta distancia a partir del crecimiento horizontal de un tallo subterráneo que presenta hojas escamosas en las axilas. Y la cebolla se desarrolla subterráneamente en forma de tallos carnosos, cubiertos con hojas engrosadas que funcionan como órganos de reserva. Vamos a ver, todos menos el plátano están dentro, ¿no es cierto? El plátano en cambio se produce por fuera, hablando de los frutos como tal. Tal vez nosotros no sepamos qué es un bulbo o qué es un rizoma, pero todo el mundo, hasta por cultura general, tiene que saber que una papa es un tubérculo, ¿no es cierto? Es prácticamente una raíz donde se almacena almidón y lo que nos comemos es la raíz de la planta. Entonces, teniendo en cuenta que la papa es un tubérculo, yo ya puedo más o menos ver la respuesta correcta, que estaría entre la B y la C. Ahora, agreguen esto a su conocimiento, chicos, las cebollas o todos los vegetales que sean así como una cebolla, es decir, que sean hechos por capas, son vegetales tipo bulbo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que sea hecho por capa es tipo bulbo. Entonces, uno se tendría que ir con C. Y bueno, aunque yo no sabía lo que era rizoma, ya como queda por eliminación, y ahora vemos que un rizoma tiene que ver con un plátano.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos conocimientos bien importantes, chicos. Bulbo tiene que ver con las cebollas o con todas las plantas que sean por capas. Tubérculo siempre va a ser la papa. Un tubérculo es una raíz que sirve como estructura de almacenamiento. Aparte que no tiene ningún tipo de capas, así como la cebolla. Pues todo este tipo de vegetales, o los que sean parecidos, estaríamos hablando nosotros de tubérculos. Aunque no sepamos qué es un rizoma, ya con los otros es suficiente para responder. Sí, si no tenemos preguntas allí, chicos, nos vamos con el siguiente. Tratemos de avanzar. Aquí tenemos el siguiente. La mecánica exactamente la misma, ¿no? Ya, por ahí me están llegando ya respuestas. 2, 4, 6, 8, vamos, 9, 10, 11, vamos, 16, 8, y ya tenemos mitad de aforo. Resto, chicos, un poquito más de atención o verá cómo se resuelve ese tipo de ejercicios. ¿Qué me dice? Me dice, con base en el texto, ¿en qué órgano se genera el síndrome clínico? Entonces, un paciente con nefropatía crónica es aquel que experimenta una pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable. Este síndrome clínico se produce debido a un trastorno en los órganos encargados de reabsorber agua y nutrimentos importantes para reincorporarlos a la sangre, los cuales también contribuyen a la excreción de desechos u otros residuos, que son sustancias extrañas incorporadas con los alimentos como fármacos y toxinas ambientales. Este órgano procesa aproximadamente 190 litros de sangre diarios para eliminar alrededor de 2 litros de producto de desecho y agua. ¿Quién elimina agua? ¿Quién elimina toxinas? ¿Quién filtra la sangre? Los riñones, ¿no es cierto? Ya habíamos visto un poquito de este también, donde vimos que realmente el 1 no tiene mucho que ver. Vamos por allá. Porque la vejiga solo es de almacenamiento. Uretra y uréteres son solo canales de conducto. Realmente los que tienen los nefrones y demás son los riñones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Son los que nos ayudan con esta filtración. Si tenemos preguntas allí, vamos con el siguiente. Hoy repito, si tal vez no alcanzan a leer, me avisan y yo se los leo, por favor. Misma mecánica. Lisa no puede leer, lo que pasa es que no se ve. Ya, por supuesto. A ver, dice, chicos. Dice, la talasemia es una enfermedad hereditaria homocigótica. Y las opciones son recesivo dominante de la sangre, caracterizada por una producción anómala de hemoglobina. Por lo tanto, una pareja donde el padre y la madre presentan el genotipo, me está poniendo ahí algunos genotipos, tendrá una probabilidad del 25% de tener una descendencia que herede esta enfermedad. Las opciones sí se ven. Confírmame, Andrea.
Sí, licen, sí se ven las opciones. Y entonces acuérdense, estamos hablando de una enfermedad hereditaria homocigota. ¿De qué carácter será? ¿Recesivo o dominante? Nos está dando ahí un genotipo que puede ser TT mayúscula, TT minúscula o una mezcla de los dos. Y nos está dando el 25% de probabilidad de tener un descendiente que herede la enfermedad. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Bien, por ahí me dicen es recesiva. Bueno, como se acabó el tiempo, vamos a analizarle. Sí, sí es recesiva, ¿no es cierto? ¿Por qué es recesiva? Porque me está hablando del 25%. Si fuera dominante, estaríamos hablando del 50% o más. Entonces sí, de hecho es recesiva, no puede ser dominante. Ahora, ¿qué genotipo deberían tener los padres? Si los padres tuvieran este genotipo, ¿no es cierto? Todos los hijos van a salir ¿de qué tipo? Todos los hijos van a salir TT también, o sea, saldrían homocigotos dominantes, ¿no es cierto? Entonces no me conviene que tengan este genotipo porque yo tengo que presentar la enfermedad. Ahora, si los padres en cambio tuvieran este genotipo, o a partir de los cuadros de Punnett también podemos analizar si es recesivo o si es dominante, no sé. Ponemos aquí, me saldría un TT, un TT, un TT y un TT. Ahora, obviamente tiene que ser recesiva, ¿no? Porque si fuera dominante, fíjense, me bastaría tener solamente la T mayúscula y estos tres ya presentarían la enfermedad, ¿no es cierto? Y este sería el único que se salva, pero no es así. De hecho, este es el único que presenta la enfermedad. Y como estamos hablando 1 de 4, es uno de los 4 de descendencia, equivale al 25%. Entonces, es recesiva y los padres tienen que ser de carácter heterocigoto. La respuesta correcta sería la A. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, chicos, por favor. Si no tienen preguntas, nos vamos con el siguiente. A lo que ustedes vean como señalado, no le paren mucha bola, porque como son filtradas de pilotaje y demás, puede que no esté bien respondido. Vamos a cambiar esta pregunta un poquito más. Esta creo que se ve un poquito más. No sé, Andrea, ¿me confirmas, por favor? Las opciones sí se ven, pero al final se ve un poquito borroso. A ver, dice, chicos, la biosfera primitiva fue el escenario donde se dio origen a la vida. Los elementos y compuestos químicos reaccionaron bajo condiciones de calor, descargas eléctricas y formación de vapor de agua para generar moléculas con eficiencia y grado de complejidad crecientes. Y de ahí tengo que escoger entre las 4 que están allí. Entonces me dice, con base en el texto, ordene cronológicamente las etapas del periodo escrito. Estamos hablando de la teoría de biogénesis. Entonces ordenamos cronológicamente según biogénesis qué pasó. Daniel, no entiendo tus comentarios. ¿Me explicas, por favor, si tienes alguna duda? Porque no entiendo lo que me dices de allí. Ya, entonces misma mecánica, ¿no, chicos? Espero sus respuestas. Yo creo que... Ya, por ahí he tenido algunas respuestas. Hasta la cuarta. Aún tienen 30 segundos los demás. No llegamos ni a las 10. Vamos, chicos. Voy a tratar de coger unas más claritas.
10 segunditos. Problemas como son de pilotaje, a veces no salen tan claras por que les toca tomar la foto rapidito, ¿no? Porque es prácticamente una copia también lo que están haciendo allí. Entonces, vamos chicos con el siguiente. Este ya se ve un poquito mejor, voy a tratar de coger preguntas más claras. La mecánica, exactamente la misma, ¿no? Vamos. Parece todavía no tengo respuestas. Tienen 40 segundos. Son solo esas tres, sí, son solo esas tres. Bueno, de hecho, no son solo esas tres. No sé si son solo esas tres, déjenme verle bien. ¿Dónde estamos? Aquí. Sí, si le ven que no es ninguna de esas, propónganlo. Vamos a ver chicos, me dice: relaciona el ejemplo con el organelo que permite esa función. Entonces me está dando la membrana y me está dando el lisosoma. El lisosoma, acuérdense chicos, que es el organelo que funciona como estómago celular. Tenía enzimas hidrolíticas que permiten destruir cualquier cosa que ingrese al organismo. Entonces me dice A: permite a los neutrófilos identificar y localizar las bacterias que ingresan a un tejido. Facilita a los fagocitos desplazarse por los vasos sanguíneos buscando los agentes. Esa sería la B. La C me dice: provee a los granulocitos de enzimas para destruir y eliminar a los agentes externos. Y la D: suministra a los glóbulos blancos iones con capacidad oxidante para degradar virus y bacterias. Entonces todo lo que sea movimiento tendría que ver con membrana, todo lo que sea degradación tendría que ver con lisosomas. Entonces prácticamente sí, uno sería A y B y dos sería C con D. Porque acuérdense un poquito de lo que era sistema inmunológico. Cuando los fagocitos, cuando las células que fagocitaban al patógeno, se formaba el fagosoma, ¿no es cierto? Luego venían los lisosomas, se forma el fagolisosoma, y eso, gracias a las enzimas hidrolíticas, ayuda a destruir también a los patógenos. Entonces, cierto es que los lisosomas son los estómagos celulares, pero como son un estómago, destruyen todo. Sean virus, sean bacterias, sean alimentos, sean proteínas, sea lo que sea. Porque las enzimas de ellos son bastante fuertes. Sí, entonces sí, realmente membrana A permite identificar y localizar bacterias gracias a los receptores celulares que tienen, ¿no es cierto? Facilita desplazarse, obviamente, porque para que una célula, sobre todo dendríticas o fagocitos, que son los que tienen esta capacidad de extender la membrana, justamente el movimiento se da por movimiento de membrana, ¿no es cierto? Y todo lo que sea destrucción, entonces sería con lisosoma. Bueno, tal vez aquí no pudieron tomar la foto de la opción de más abajo, pero entonces ya veríamos que esto es 1AB y 2CD. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si alguien tiene alguna duda, por favor, y si no tenemos dudas, vamos con el siguiente. Aquí está. Misma mecánica.
Y ya me están llegando bastantes respuestas de este. Vamos a ver. Vamos a 6, 8, 14, 16, 17. Todavía nos falta un poquito. Y... ok, vamos a analizar, chicos. ¿Qué me dice? Me dice, con base en el texto identifica el tipo de herencia al que se hace referencia. Nosotros ya hablamos de herencia intermedia, ya hablamos de codominancia, ya sabemos lo que es recesiva, ya sabemos lo que es dominante, ¿cierto? Entonces me dice, el científico alemán Karl Correns realizó el cruce de dos variedades de plantas, cuyo genoma codificaba dos fenotipos homocigotos de flores, con flores rojas y otra con flores blancas. De este cruce surgió una primera generación de plantas con un genoma que codificaba un fenotipo heterocigoto de flores rosas. Y de hecho hicimos este mismo ejercicio, no solo que les habíamos puesto un poquito de imágenes y demás. Y habíamos dicho que era de tipo codominancia. De ahí surgió la pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre herencia intermedia y codominante? Y habíamos dicho que prácticamente la herencia intermedia es un caso de codominancia. Pero habíamos puesto ahí el ejemplo de las vaquitas blanco con negro y las vaquitas grises, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que vamos a quedar en el consenso de codominancia cuando se esté hablando de que los dos caracteres se expresan al mismo tiempo y de manera independiente, o sea, blanco con negro. Y en cambio vamos a hablar de herencia intermedia cuando estas características se expresen como una mezcla, o sea, blanco con negro me da gris. En este caso, ¿qué está sucediendo? Me está dando rosado, entonces sería una mezcla de blanco con rojo. Por ende, el tipo de herencia a la que estoy haciendo alusión es un tipo de herencia intermedia. Hicimos de esa diferencia, ¿no es cierto? Sí. Ya, si no tienen dudas, chicos, si tienen dudas, díganme. Y si no tienen dudas, nos vamos con la siguiente. Acuérdense esa pequeña diferencia entre herencia intermedia y la otra. Dime. Lisa, ¿puede repetir cómo se diferencia el tipo de herencia intermedia de la codominante? Claro, estamos diciendo que codominante es cuando ambos caracteres se expresen al mismo tiempo. Por ejemplo, mezclas un toro negro, una vaca blanca y te sale una cría blanco con manchas negras. Entonces, tanto el negro como el blanco no se perdieron, sino que se expresan al mismo tiempo. Ahí vamos a decir codominancia. Y herencia intermedia sería cuando hay una mezcla de estas dos características. Se mezcla el blanco con negro y te sale una vaquita gris. Eso sería herencia intermedia. Si es que tenemos los dos términos dentro del mismo ejercicio, tenemos que hacer esa distinción. Y si es que no, acuérdense que a la final codominancia es un caso, perdón, herencia intermedia es un caso de codominancia. En este caso, como tenemos los dos términos ahí mismo, tenemos que hacer esa diferencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿me confirmas, por favor? Sí. Ya. Sí, se entendió. Listo. Vamos entonces con la siguiente. Aquí la tienen. La misma, prácticamente como un dálmata. Sí, Daniela. Un dálmata sería un ejemplo de codominancia. Y sería codominante, tendría la flor los dos colores, ¿verdad? Sí, Steve. O sea, para que sea codominancia deberíamos tener, por ejemplo, una flor roja moteada con blanco. O una flor blanca con manchas rojas. Ahí sería codominancia. Ya, entonces misma mecánica para este, ¿no? Espero sus respuestas. Y para los que ya pudieron hacer el simulador y han de haber visto que en realidad no es nada del otro mundo, las preguntas de pilotaje son más bonitas. Por eso ahora decidirme por pilotaje. Tenemos 2, 4, 6, vamos 7. Vamos chicos, los demás todavía tienen 40 segundos. Vamos 10.
Ya 20 segundos. Vamos 15. Vamos 17. Y se acabó. Parece que le están complicando un poquito más. Pero bueno, vamos a ver. Me dice, con base en el texto complete el enunciado. Un hombre con enfermedad renal crónica padece un daño severo en los riñones, que es justo una enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Perdiendo de forma gradual su funcionamiento. Este diagnóstico implica que dichos órganos son incapaces de eliminar la cantidad suficiente de residuos tóxicos debido a una incorrecta filtración de ¿quién? ¿Qué filtran los riñones para producir orina? Porque los riñones producen orina. ¿A partir de qué? A partir de la filtración de sangre. Y de hecho ya vimos un ejercicio ahí arriba, ¿no es cierto? Donde decía que filtran 190 litros de sangre al día. ¿Esta filtración se produce en dónde? ¿En la papila o en la nefrona? En la papila, no es cierto, para nada. ¿Qué tiene que ver la papila ahí? Sería sangre y nefrona, ¿no? Las nefronas, que son las unidades estructurales y funcionales de los riñones. Sí, estamos de acuerdo, chicos. Tienen preguntas, harán, y si no tienen preguntas, ya se me acabó el pizarrón aquí, ¿no? Nos vamos con la siguiente. Ahí la tienen. Misma mecánica. Ahí me están empezando a llegar respuestas. Todavía tienen 40 segundos los demás. Vamos, 5. Todavía tienen 20 segundos. Vamos por las 13. Vamos por las 15 y se acabó el tiempo. Bueno, como digo, parece que esta le están complicando un poquito más. Vamos a ver. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice, con base en el texto, identifica el tipo de herencia que presenta la enfermedad descrita. Me dice, la enfermedad de pranocítica es heredable y se caracteriza por presentar los glóbulos rojos con una forma semilunar. Un matrimonio en que la madre presenta la enfermedad y el padre es sano tiene la siguiente descendencia. Tiene una hija sana, un hijo sano, una hija portadora y un hijo portador. Entonces esto será el tipo de herencia. El tipo de herencia será homocigota recesiva, será ligada a Y, será homocigota dominante o será ligada a X. Vamos a ver, me está diciendo que la madre presenta la enfermedad. La madre es XX. El padre es totalmente sano. Él es de XY y con él no tengo ningún problema. Ahora, como la madre presenta la enfermedad, realmente hay dos posibilidades. La primera posibilidad, que estica de aquí tenga un cromosoma dañado y si es dominante sería suficiente como para presentar la enfermedad. Este sería en el caso de dominante, ¿no es cierto? U otra, que tal vez esto sea recesivo, entonces necesita los dos alelos para poder expresar la enfermedad. Entonces debería presentarse de esta manera. Esto es recesivo. ¿No es cierto? Lo que sí descartamos desde ya es que sea ligada a Y, porque el problema está presentando en la mujer, no en el varón. Entonces vamos a hacer los cruces de las dos posibilidades y a ver si es que nos dan estos posibles hijos.
Entonces hacemos el primer cruce. XY para el papá, esto es más arriba. XX para la mamá, y en este caso estamos diciendo que es de carácter dominante, entonces sería un heterocigoto. Hago los cruces y aquí me sale X0X, XX, X0Y y XY. Estamos viendo que tendrían una hija enferma y un hijo enfermo, y una hija sana y un hijo sano. ¿Qué me dice? Una hija sana, una hija portadora. Un hijo sano, un hijo portador. Ya desde que hablo de portador, ya sé que realmente no voy a presentar la enfermedad, ¿no es cierto? Porque si hablo de portador, estaríamos hablando de carácter recesivo, así como la hemofilia, que ya habíamos hecho. Entonces, desde que hablo de portadores, ya estoy hablando de recesividad. Lo que quiere decir que en este caso estaríamos hablando de este tipo de genotipo para la madre. Lo incluimos aquí y me daría de esta manera, ¿no es cierto? Aquí el X y aquí el X, ya. Entonces, fíjense, tendríamos prácticamente en casi todos portadores, ¿no es cierto? Y aquí me está diciendo una hija sana, un hijo sano, un hijo portador no. Estábamos bien como estábamos. Sería para la parte de arriba. Ahora, ¿realmente podremos hablar nosotros de homocigotos dominantes, de homocigotos recesivos? No, porque estaríamos hablando aquí de una mezcla de caracteres, ¿no es cierto? Y como estamos viendo que esto se transmite a través del cromosoma X, generando una hija sana, un hijo sano, un hijo portador y una hija portador, sería una enfermedad ligada al cromosoma X, tal cual la hemofilia. Sí, no. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces no sería ni la C, ni la A, ni demás, porque aquí no podemos hablar de homocigosidad ni de heterocigosidad, porque eso significaría que toda la descendencia es homocigota o toda la descendencia es heterocigota. Y aquí vemos que hay un mix entre homocigotos y heterocigotos. Lo que sí es constante es que el cromosoma X es el que está transmitiendo esto. Hijo portador, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, me confirman si es que tienen preguntas o si es que ya no tenemos preguntas. Vamos al siguiente. Aquí tendremos la pregunta. La mecánica, exactamente la misma. Vamos a ver cómo nos va con este. Me alegra. O sea, sí me alegra que les esté complicando un poquito más los ejercicios. No que me alegre que estén más complicados para ustedes, sino que quiere decir que ya estamos revisando cosas que valen un poquito más la pena. Porque al inicio creo que estábamos con cosas muy fáciles. Ya por ella me están llegando un poco de respuestas. Ya vamos a analizar. Es aquí. Ya, parece que todo el mundo se vota por la D. Vamos a ver, me dice. Oparín y Haldane postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora con una cantidad baja o nula de oxígeno libre. Por lo que los primeros organismos en aparecer fueron, si no tenemos oxígeno, no pueden ser aerobios, ¿no es cierto? Porque aerobios utilizan oxígeno, anaerobios no.
Entonces no podían ser aerobios porque no hay mucho oxígeno, deberían ser anaerobios. Sin embargo, antes de que se formaran, las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales con aminoácidos y nucleótidos que se acumularon en los océanos para formar una sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron ¿qué? Células o coacervados, que contenían coloides cuyo interior quedaban encerradas diversas macromoléculas. Estos serían los precursores de los primeros organismos. No pueden ser células, porque estamos hablando de los precursores, estamos hablando de antes de. Y si nosotros nos acordamos un poquito de la teoría de Oparin incluso les dio el nombre de coacervados. Ahora se les llama protocélulas, o sea, células falsas. Todavía no tienen las mismas funcionalidades de una célula, pero ya pueden considerarse organismos vivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen preguntas, chicos? Es que no, vamos con la última del día. Allí la tienen, misma mecánica. Ya, por ahí me están dando respuestas. Vamos, 2. Entre la B y la D. Vamos, 7 chicos, todavía tienen 30 segundos. Vamos, 9. Vamos 10 segundos y vamos 12 respuestas. Sí. 4, 3, 2, 1. Llegamos a las 16 respuestas de 46. Complicado. Vamos a ver. Me dice, con base en el texto, complete el enunciado. Me dice, para determinar la edad de un árbol, se debe revisar los anillos formados en su tronco al realizar un corte transversal de este. Los anillos se generan gracias a que en su etapa de crecimiento, el xilema floema forma una capa cilíndrica en la que se puede observar una parte clara con un conjunto de vasos leñosos recientes y un segmento oscuro que forma parte del sostén vegetal, formado por vasos viejos, los que permiten el transporte de agua y nutrientes en forma dentro de la planta. Esta técnica permite conocer la edad de los bosques y es un paso importante para terminar si se trata de bosques primarios. A ver, nosotros ya habíamos hablado de xilema y floema, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia? Xilema era un transporte de savia bruta y floema era un transporte de savia elaborada. ¿Qué era la savia bruta? Era agua donde están disueltos minerales, donde están disueltos algunos nutrientes y estos eran transportados hacia las hojas donde sucedía fotosíntesis que aprovechaba estos componentes para poder generar glucosa. Y ya la glucosa, que es un material compuesto, un material elaborado, formaba parte ya de la savia elaborada. A partir de ese punto se transportaba desde el floema hacia todos los órganos, todos los tejidos de la planta para que puedan aprovechar el alimento. Ahora, aquí me está hablando de transporte de agua y minerales, no me está hablando de transporte de nada elaborado. Entonces me está hablando de xilema. Y más allá, me está hablando de transporte de agua. Esta agua que se utiliza para la fotosíntesis, ¿venía de dónde? Venía de las raíces. Y de las raíces tengo que hacer que llegue a las hojas. Entonces el transporte no va a ser descendente, ¿no? Sino va a ser de abajo hacia arriba. O sea, va a ser ascendente. Y estoy hablando de xilema. Por ende, la respuesta correcta sería la D. Estamos de acuerdo, chicos. Si tienen dudas, ¿qué es el xilema? Acabamos de decir, el xilema es el vaso que transporta savia bruta y el floema es el vaso que transporta savia elaborada. Se olvidarán de esa diferencia.
Listo, chicos, entonces cualquier duda me la dicen. Si es que no tienen dudas, les agradezco mucho su participación. Nos veríamos el día de mañana. Ya se pueden seguir desconectando. Yo me quedo hasta el final por si alguien tiene alguna pregunta. Una buena tarde. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego.